Buenas tardes, mi nombre es Cortés Arriaga Vanessa con una boleta 2023-320067 del Instituto Politécnico Nacional, perteneciente a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Departamento de Formación Básica. Presento la materia de herramientas computacionales en ingeniería a cargo del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez con el tema Block if compuesto anidado para la calculadora Texas. A continuación, el temario, entrada y salida de datos con formato libre, estructura de decisión block if anidadas, block if compuesto anidadas, estructura suitcase, también llamado menú, estructura ciclo while utilizando fprintf, estructura ciclo for usando fprintf, elaboración de function, formato dirigido fprintf, vectores, variables con un subíndice y variable subindizada utilizando fprintf. Vamos a hacer cual dice lo siguiente: elaborar un programa utilizando el software de Texas y el correspondiente diagrama de flujo, donde dadas tres magnitudes positivas diferentes a cero, originalmente ordenadas de mayor a menor, nos indiquen si pueden o no formar un triángulo. Para ello solo pueden formar un triángulo si la magnitud mayor de las tres magnitudes es menor que la suma de las otras dos magnitudes menores, o sea, las restantes. Y finalmente, si forman un triángulo, nos indique el programa qué tipo de triángulo es, de acuerdo a la siguiente clasificación. 1, 3 lados iguales es un equilátero, 2 lados iguales isósceles y 3 lados diferentes el escaleno. A continuación voy a presentar el emulador de la calculadora Texas y el diagrama de flujo para codificar nuestro programa. Bien, ya estamos en la calculadora Texas con el respectivo diagrama de flujo, en donde primeramente ya agregué el bloc de notas, en donde tiene el tema al que vamos a trabajar, el ejercicio que vamos a hacer, una pequeña imagen de los triángulos, la fecha del día de hoy, el nombre del profesor, mi nombre. También agregué una calculadora donde vamos a correr el programa y aquí es en donde vamos a codificar nuestro diagrama de flujo. Primero puse la documentación, la unidad en la que nos encontramos, la ubicación de nuestro edificio, del aula de cómputo, la Ciudad de México, a 12 de junio de 2025, la fecha, el nombre del profesor, mi nombre, y quise poner un pequeño texto del ejercicio, indica qué tipo de triángulo es. Tres lados iguales es un equilátero, dos lados iguales es un triángulo isósceles y todos los lados desiguales vamos a tener un escaleno. Primero que nada dice nuestro diagrama que tenemos que introducir las variables M1, M2 y M3 en nuestro programa. Entonces vamos a poner un request. Introduce la primera magnitud. Y se va a guardar en la variable M1. Request. Introduce la segunda magnitud. Para la variable M2. Y request para la tercera magnitud. Introduce la tercera magnitud. M3. A continuación tenemos un bloque de decisión, que si M1 es distinto de 0, M2 es distinto de 0 y M3 es distinto de 0. Entonces voy a colocar un comentario que diga verificar las magnitudes no sean 0. Abajo voy a poner ese bloque de decisión. If M1 distinto de 0 y M2 también que sea distinto de 0. M2 distinto de 0 y M3 que también sea distinto de 0.
Y tenemos ahí otro bloque de decisión que si M1 es menor a 0 o M2 es menor a 0 o M3 es menor a 0. Entonces voy a colocar otro comentario en donde va a decir verificar si alguna magnitud es negativa. Es negativa. Y vamos a poner esa salida de información que dice this al menos una magnitud es negativa, pero el programa lo tomará como positiva. Y tenemos lo siguiente, los valores absolutos de las variables M1, M2 y M3 con la función abs. Entonces voy a colocar M1, valor absoluto de la variable M1, M2, valor absoluto de la variable M2, M3, valor absoluto de la variable M3. Abajo voy a darle cerrar en ese bloquito. Y después viene la parte de ordenar nuestros variables con la función sort para MATLAB. Nada más aquí ocupamos que las variables M1, M2 y M3 se encuentren en un vector de forma descendente. Para la calculadora Texas ocupamos la función sort D, que quiere decir descendente. Entonces lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a hacer un comentario que diga ordenar de mayor a menor. Ordenar de mayor a menor. Abajo. Y voy a colocar lo siguiente. Para poder ocupar el comando sorte, necesito crear una lista con los valores M1, M2 y M3. Aparte de esa lista, le voy a dar el valor en qué variables se van a estar guardando. En la variable L1, que quiere decir, pues lista número 1. Y también como comentario le voy a poner guardar en una lista. Comentario, guardar en una lista. Abajo, ahora sí voy a hacer uso del comando sort de la lista 1, que es en donde se están guardando las variables, y voy a hacer el comentario donde diga ordenar de mayor a menor. Entonces va a ser ordenar de mayor a menor. Abajo. Aquí, como podemos ver, tenemos un conector, el conector B, que va a continuar en esta parte, en donde tenemos otro bloque de decisión, que si M2 más M3 es mayor a M1, tenemos la salida de información para la parte negativa y positiva. Para la parte positiva dice que se forma un triángulo correctamente. Entonces, voy aquí me faltó poner un dis para que salga esa información, que va a decir magnitudes ordenadas. ¿Y en dónde están guardadas? En la lista número 1. Ahora sí voy a hacer esa codificación de nuestro bloque de decisión, que M2 más M3 es mayor a M1. Entonces voy a poner un comentario que diga verificar si se puede formar un triángulo. Muy bien. Y a continuación vamos a hacer esa codificación del bloque de decisión. Si M2 más M3 es mayor que M1. Y al mismo tiempo, aquí voy a colocar el D para que no se me olvide. Al mismo tiempo voy a hacer esa salida de información. ¿Qué es lo que dice la salida de información? Aquí dice se forma un triángulo correctamente.
se forma un triángulo correctamente. Y tenemos otra vez otro bloque de decisión, donde dice que M1 es igual a M2 y M2 es igual a M3. Tenemos dos salidas de información, mismo caso, positivo y negativo, pero aquí ya se está determinando el tipo de triángulo. Entonces voy a colocar un comentario y lo voy a poner determinar el tipo de triángulo. Entonces aquí coloco la decisión, sí, M1 es igual a M2 y M2 es igual a M3. Del mismo caso, tenemos la salida de información de la parte positiva que dice que se va a formar un triángulo equilátero. Entonces voy a poner un disp, entre comillas, se forma un triángulo equilátero. También me está diciendo que voy a calcular el área de ese triángulo equilátero, en donde me está pidiendo que introduzca el valor del lado en centímetros. Entonces aquí como comentario voy a poner área del triángulo equilátero. Y vamos a introducir nuestra variable L. Request, entre comillas, introduce el valor de uno de sus lados en centímetros. Abajo. Y ahora la operación que tenemos que hacer para calcular el área del triángulo equilátero es el siguiente. En la variable a-x va a ser igual a el lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Entonces vamos a poner a-x va a ser igual a ¿quién? Al lado al cuadrado, pero aquí antes de meterlo a la operación, se lo tenemos que dejar al, aquí en cuando pedimos el valor de uno de sus lados, guardarlo en la variable L por la raíz cuadrada de 3 entre 4. Y ahora vamos a hacer la salida de información que aquí dice que vamos a tener el área del triángulo equilátero. Entonces voy a colocar un disp que diga área del triángulo equilátero es 2 puntos y vamos a colocar aquí en donde se está encontrando esa información a-equilátero, coma, entre comillas, en centímetros cuadrados. Muy bien. También tenemos la siguiente parte. Nos vamos a ir a la parte del no. Aquí tenemos la parte del no. En la parte del no, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos otro bloque de decisión. En este bloque de decisión, ¿qué es lo que está sucediendo? Que M1 es distinto de M2 y M1, perdón, es distinto de M3 y M2 es distinto de M3. Entonces aquí voy a colocar un else y en donde va a decir que M1 es distinto a M2 y aquí, muy bien. M1 es distinto de M2 y M1 también va a ser distinto de M3 y que M2 es distinto que M3. Voy a poner el den. Y aquí vamos a tener la salida de información para la parte del sí, que nos dice que se va a formar un triángulo escaleno. Disp se forma un triángulo
escaleno. Muy bien. Aparte vamos a calcular el área de ese triángulo escaleno, en donde nosotros tenemos que meter las variables altura y base. Entonces voy a poner un comentario que diga área del triángulo escaleno. Y abajo vamos a poner el request para pedirle al usuario que introduzca esos datos. Introduce la altura en centímetros, coma, de la variable h. Abajo, request, introduce la base en centímetros de la variable b. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación que me indica el área, perdón, del triángulo escaleno, que es la multiplicación de la base por la altura sobre 2. Entonces, voy a hacer a-esca de escaleno, 2 puntos igual, y va a ser la multiplicación por h sobre 2. Y vamos a hacer esta salida de información para el triángulo escaleno y nos dé su área. Disp, el área del triángulo escaleno es el área del triángulo escaleno es 2 puntos. Se está guardando en la variable a-escaleno. Y voy a poner una coma para que diga en centímetros cuadrados. Abajo. Y nos vamos a ir a la última parte de este bloque de decisión, en donde tenemos que se va a formar un triángulo isósceles. Va a pasar lo mismo. Vamos a pedir la altura, la base, calculamos el área y sacamos los datos sacamos el resultado de esa operación. Entonces voy a colocar aquí un else, que quiere decir de lo contrario. Voy a poner un disp, una salida de información. Se forma un triángulo isósceles. Abajo vamos a vamos a introducir las variables altura y base. Va a ser request. Introduce la altura en centímetros de la variable h. Request. Introduce la base en centímetros de la variable b. Y abajo vamos a hacer esa operación a-iso de isósceles, 2 puntos, y aquí va a ser b por h sobre 2. Entonces vamos a hacer la salida de información. Disp, el área del triángulo isósceles es 2 puntos, coma, de la variable a-iso, coma, entre corchetes, no, entre comillas, perdón, a-iso, coma, comillas, en centímetros cuadrados. Y todavía tenemos aquí, ya sacamos la información de los 3 triángulos. Aquí ya lo tenemos, del equilátero, escaleno y del isósceles. Y aparte tenemos una salida de información extra que nos está diciendo que no se puede formar un triángulo con esas medidas. Y al mismo tiempo estamos terminando con el conector A y para terminar con el programa. Entonces abajo voy a poner lo siguiente. Voy a colocar un disp. No se puede formar un triángulo con esas medidas. Esto sería para la parte del no.
Entonces sería colocado en un else. Y ya con eso estaríamos terminando nuestro programa. A continuación lo voy a correr para ver si realmente nos da valores correctos para el área y que nos dé la clasificación también de los... Bien, ya guardé el diagrama, perdón, el programa y vamos a darle verificar sintaxis, control menú, número 5, verificar y almacenar. Y nos dice que está almacenado con éxito. Ahora nos vamos a nuestra calculadora y vamos a ocupar la función var, tipos triángulos. Le voy a dar enter. Tipo de triángulo, aquí nos está indicando las características que habíamos dado inicialmente. Voy a comprobar con 5.8 la primera magnitud, 5.55 y 5.55 y nos está pidiendo la altura. Aquí ya nos está diciendo se forma un triángulo correctamente. ¿Qué tipo de triángulo es? El triángulo isósceles. Entonces le voy a dar una altura de 10 centímetros y la base que sea de 5 centímetros, valores al azar. El área del triángulo isósceles es de 25 centímetros cuadrados. Tipos triángulos, voy a dar enter, ok, ok, ok. Las características, escaleno, para el siguiente dato va a ser de 5, 4 y 3. Y nos está diciendo que se forma un triángulo correctamente. ¿Qué tipo es? Escaleno. Introduce la altura, le voy a dar un valor aleatorio, 15, y que la base sea de 6. Aquí nos está diciendo el área del triángulo escaleno es de 45 centímetros. Voy a volver a correr mi programa. Enter, indica qué tipo de triángulo es, si es equilátero, isósceles o escaleno. La primera magnitud es de 9.675, la segunda de 8.125 y la tercera de 4.375. Aquí nos está diciendo que se vuelve a formar un triángulo escaleno y aquí nos está dando las magnitudes ordenadas. Primero 9.675, 8.125 y 4.375. Introduce la altura, le voy a dar de 20 centímetros y la base que sea de 14. Aquí dice que el área del triángulo escaleno es de 140 en centímetros cuadrados. Para el siguiente dato voy a dar enter, 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 escaleno, 13.13, 13.13 y 12.12. Aquí nos está diciendo que se forma un triángulo isósceles, las magnitudes ordenadas, 13.13, 13.13 y 12.12. Introduce la altura en centímetros, le voy a dar de 19 y la base se la voy a poner de 18. Aquí nos está diciendo que el área del triángulo isósceles es de 171. Tal vez aquí me faltó ponerle en centímetros cuadrados. Tipo de triángulo. Para el último dato, indica el tipo de triángulo, equilátero, isósceles o escaleno. El primero es de 5.55, 5.55 y 5.55. Y aquí nos está diciendo que se forma correctamente el triángulo equilátero, las magnitudes ordenadas. Y aquí pide que demos el valor de uno de los lados. Lo vamos a poner de 18. Y dice que el área del triángulo equilátero es de 140.3 centímetros cuadrados. Hasta aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal del profesor Hipólito Ruiz Martínez, en donde se van a seguir subiendo videos sobre MATLAB y Texas, y también compartan los videos con sus compañeros. Gracias por su atención.